Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Bautista Padilla Iber Moisés, del paralelo 1 de 10. Bueno, yo voy a dar a conocer lo que es el tema de la introducción a la economía. Primeramente, ¿qué es la economía? La economía es la ciencia que estudia, o es la ciencia social que estudia a las familias, empresas o al gobierno que organiza o administra sus recursos, que estos suelen ser escasos. ¿Qué entendemos por la palabra escasez? O sea, la falta de recursos básicos, o también el deseo de adquirir bienes o servicios más de lo que tenemos, o sea, más de lo disponible para satisfacer nuestras necesidades. Bueno, como podemos ver aquí en este gráfico, las necesidades son elevadas, son ilimitadas y nuestros recursos son escasos, son limitados, de manera que nuestros recursos van a ser decrecientes, van a disminuir y nuestras necesidades siempre van a ser crecientes, porque son ilimitadas. Ya que también estos recursos nos ha producido los bienes y servicios que se distribuye y lo utilizamos en su consumo, podemos consumirlo también. ¿Qué nos dice el objeto de la economía? El objeto de la economía nos dice que la persona es racionalmente, por lo que responde a estas tres preguntas, ya que una persona, cómo nos muestra, ya que una persona cómo debe de organizar su familia. En este caso, en la economía, esta persona cómo debe organizarse o cómo debe organizar a su empresa, ya que consecuentemente nos demuestra estos tres elementos que se utiliza en la sociedad, que es producir, cómo producir, para quién producir. Tipos de bienes y servicios. ¿Qué es un bien? Un bien es todo aquel que nos satisface las necesidades de manera individualmente o de la sociedad. Se caracteriza obviamente por bienes libres y bienes económicos. Bienes libres, o sea, son aquellos que nos satisfacen, pero son ilimitados, son de cantidad ilimitado, por eso se los llama libres, y entonces toda persona o todos pueden acceder de ellos, como por ejemplo el agua, el aire, el oxígeno, son de cantidad ilimitadas. Ahora, en bienes económicos se caracteriza porque son vienen en cantidad escaso y son transferibles. Son escasos, ¿por qué? Porque vienen en cantidad limitada y son transferibles. O sea que puedes transferir ese bien o por la compra o venta de ese producto. Por eso son transferibles. Como también esto es según a su función o grado de escasez. Ahora también los bienes económicos se caracterizan por primarios y secundarios. Primarios son la capacidad de tener necesidades básicas, como por ejemplo salud, alimentación y vestimenta, ¿no? Y secundarios son lo que deseamos más allá. Por ejemplo, viajar, tener un auto y nos satisface nuestras necesidades que buscan el bienestar del individuo. También se caracteriza por su consumo y por su capital. Por su consumo se clasifica por durable y no durable. Durable, o sea, que son aquellos bienes que tienen un uso prolongado. Por ejemplo, la televisión, la radio, los celulares, ¿no? Y no durables o perecederos, o sea que perecen de su utilización, que tienen una sola utilización.
en bienes de capital. Se clasifican en físicos, humanos y financieros. ¿Qué nos quiere decir esto? O sea, que en lo físico se refiere a la materia prima. Por ejemplo, harina, para poder transformar o para poder producir un bien o servicio. Humanos, los que realizan la producción, son los que realizan la producción de bienes o servicios. Financieros sería el patrimonio con lo que cuenta la persona. Entonces, ahora nos pasamos a lo que es a los factores de producción. Bueno, nos olvidamos de lo que son los servicios. Los servicios también son los que nos satisfacen las necesidades humanas a través de estos bienes. Y nos olvidamos también de los bienes económicos por intermedio y finales. Intermedio que son transformables. O sea, por ejemplo, el árbol. El árbol debe ser transformado en sillas o en mesas, ¿no? Y los finales, los que ya están listos para su utilización o para su consumo. Por ejemplo, el pan, ¿no? Ahora nos pasamos a lo que es factores de producción. Los factores de producción es tierra, trabajo, capital, capacidad empresarial. Tierra se refiere a los recursos naturales, o sea, lo que la naturaleza dispone para su construcción o para su producción. Trabajo son el esfuerzo, tiempo y esfuerzo para realizar la producción de bienes y servicios. Capital es el dinero con lo que cuentan, o también se puede decir que se utilizan también las herramientas para poder producir. Capacidad empresarial son las destrezas, habilidades, conocimientos con lo que se necesita las empresas. Costo de oportunidad. Las personas hacemos una elección porque nuestras necesidades, para satisfacerlos, hacemos una elección, si bien queremos esto o bien queremos aquello, porque nuestros recursos son escasos. Entonces, esa persona va a querer comprar lo que es un bien, pero resulta que en otras tiendas está más barato o más caro. Entonces, él va a tener que elegir que su beneficio sea mayor al costo, y va a tener que renunciar que el beneficio sea menor que el costo. A esto se denomina también como el homo económicos, ya que dice que el hombre es racional, porque maximiza su utilidad y minimiza su esfuerzo. ¿Qué nos dice el homo económicos? Es el modelo del comportamiento humano, porque es racional. Entonces, nos pasamos a lo que es a la frontera de producción, de posibilidades de producción. Eso muestra la cantidad máxima de lo que ha producido gracias a esto, a factores de producción. O sea, lo que ha producido gracias a esto muestra la máxima cantidad en la economía. Entonces, la persona va a tener que elegir más. A esto lo podemos llamar al eje de las Y, alimentos, eje de las X, vestimenta. Entonces, él va a tener que elegir más alimentos y va a tener que reducir menos vestimenta. Entonces, a esta elección se lo denomina como el costo de oportunidad. Economía doméstica. Economía doméstica son agentes económicos de la unidad de consumo y de la unidad de producción. Unidad de consumo nos podemos referir a las familias, donde maximiza su consumo, y a la unidad de producción, donde maximiza su beneficio, porque son de empresas y realizan lo que son sus negocios. Sistemas económicos. En sistemas económicos son aquellos que toman decisiones. Por ejemplo, qué producir, cómo producir, para quién producir. Entonces, ¿qué producir? ¿Cuánto debemos producir? ¿En qué cantidad?
¿Cómo debemos producir? Entonces, ¿qué factores sería bueno para satisfacer las necesidades? ¿Para quién producir? ¿Para quiénes debemos de producir? Y en cuanto a sus distribuciones. Ya que también se clasifica en libres de mercado, de contabilidad y mixto. En libres de mercado sería que las familias toman su decisión, y la contabilidad es cuando el Estado es el que hace satisfacer o el que responde a estas tres preguntas. Y el mixto es lo mismo también, que responde a estas tres preguntas y que da impuestos. Bueno, pasamos a los últimos: economía positiva y normativa. Positiva nos dice que observa y describe cómo está en realidad, que no incorpora lo que es el juicio, el valor de juicio. O sea, solo describe cómo se encuentra ahora. Y la normativa, cómo debe realizarse, cómo debe de hacerse. Entonces da una propuesta y según eso da los resultados. Microeconomía y macroeconomía. Microeconomía se puede decir que es la rama de la economía que estudia el comportamiento de los agentes económicos de manera individual. Y la macroeconomía estudia la economía en su conjunto, que también en su comportamiento de los agentes económicos, pero de manera global, como por decir el PIB, el desempleo, la inflación, ¿no? Bueno, con esto terminamos a lo que es el tema de la introducción a la economía. Bueno, vamos por el segundo tema o por el tema siguiente, que es el consumidor. El consumidor nos dice que en cuanto a las preferencias del consumidor, nos dice que son aquellos que tienen los recursos suficientes. O sea que trata del homo económico, ya que el homo económico es el que estudia el modelo del comportamiento humano, ya que las personas son racionales, o también se le puede decir el consumidor, el que consume dependiendo a las necesidades que tiene, porque es racional y maximiza su beneficio, pero también a la vez minimiza su esfuerzo. Pasamos a lo que es axioma de completitud. En este caso, el consumidor está en la obligación de consumir, y también puede elegir dos bienes, a la vez puede elegir dos bienes. Si bien el bien de X o el bien de Y. Entonces puede elegir el bien de X y el bien de Y. Ya que le conviene, él puede preferir, es más preferible el bien de X o el bien de Y, pero puede elegir entre estos dos bienes. Pasamos al axioma de transitividad. En el transitividad, el consumidor va a elegir de manera ordenada. O sea, aquí tenemos el bien de X, Y, Z. Entonces, él quiere los tres bienes, de consumir o de adquirir estos tres bienes, pero va a empezar de manera ordenada. Primero este bien, luego este bien, luego este bien, y así sucesivamente, de manera ordenada, va a ir de manera jerárquica. Axioma de insaciabilidad. En esta insaciabilidad es donde nos dice que el consumidor es racional, como ya hemos dicho, que se relaciona con el homo económicos, es racional, donde también debemos tomar en cuenta lo que es el unidad de tiempo y unidad física.
Como podemos ver aquí, nuestros bienes es máxima su utilidad. Utilizamos máximo nuestra utilidad. Mientras tenemos un nuevo bien, vamos a utilizarlo más de los otros bienes que ya teníamos anteriormente. Por ejemplo, como podemos ver aquí, este nuevo bien es superior su utilidad a la de esta, y este bien es superior a su utilidad de este otro bien. Ahí es. Entonces aquí podemos ver también que nuestra pendiente es negativa, va de forma decreciente. ¿Por qué? Porque nuestros recursos siempre van a ser escasos, siempre va a ser negativo. Por eso es que nuestra pendiente va decreciente. Ahora, en este gráfico nos da la posibilidad también de elegir, que es el costo de oportunidad. En el eje de las Y es verduras, y en el eje de las X el bien de carne. Ahora, si bien la persona desea elegir de consumir más verduras, va a tener que reducirse lo que es la carne. Como podemos ver aquí, el punto D elige más el consumo de las verduras. Elige el consumo más de las verduras y reduce el consumo de la carne. En este caso, ya se ha distribuido, se ha igualado en cuanto a su necesidad. Pero aquí la persona decide consumir más carne que verduras. En este caso, sus verduras ha reducido. Y su carne ha aumentado. Entonces, esto ya es el costo de oportunidad por lo que él ha elegido consumir. Pasamos a lo que es restricción presupuestaria. En esto se trata de lo que es a los ingresos del consumidor, ya que a los recursos que va a gastar en un determinado tiempo. Ya que los ingresos son igual a gastos, y por lo tanto el ahorro siempre va a ser a cero. Como vemos la formulita, ingreso es igual a precio del bien X. En este caso, bien X va a ser mi carne y bien Y va a ser verdura. Entonces, precio de la carne por la carne, más precio de la verdura por la verdura. En este caso hemos despejado lo que es la verdura, donde el dinero se gasta más en el bien de Y, o sea, en el bien de verdura, que son kilogramos por semana. Entonces, este espacio que vemos aquí se puede decir que es cualquiera de estas posibilidades del bien de Y o de X, pero que nunca se va a agotar su presupuesto. Bueno, pasamos a lo que es la inflación. La inflación es una subida constante de ingresos o de precio de costo. Y la deflación es a lo contrario de la inflación, o sea, es una bajada, o sea, en las mercaderías que baja su precio. Y las personas van a tener beneficio de comprar con menos precio, y su beneficio va a ser mayor. Y en la reduflación, en vez de aumentar, el precio va a mantenerse. Pero ¿cuál es lo que va a cambiar? ¿O cuál es la diferencia? Que la calidad o la cantidad por dentro. Si digamos compras una galleta de más antes, no aumenta, no sube de precio, sigue en el mismo precio, pero en adentro ha cambiado la calidad, o es que la cantidad de las galletas. Bueno, eso es a lo que se concluye el tema del consumidor. Muchas gracias, licenciado.